Bien, ahí sí comenzamos la clase de hoy. Bueno, vuelvo a reiterar porque no estaba grabando recién. Eh, la clase que viene van a tener la primera evaluación, em, que va a incluir todo lo que es lo que vimos hasta el momento, lo que es HTML y un poquito de CSS. También vamos a ver algo de em, lo que es la web, lo que es la internet y esas cosas que vimos al principio. Pero más que nada, eso, lo que vimos en la primera unidad y lo que vimos hasta el momento de CSS. Em, no va a incluir lo que estamos viendo ahora, que son las unidades de medida y en CSS, y bueno, todo lo que es el color, las unidades de color. Bien, vamos a ver un poco. Antes de comenzar, quería, bueno, sí, pregunte. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a ser a través del campus, ¿sí? Em, la van a hacer desde la plataforma directamente, se va a habilitar el próximo martes y van a tener el próximo martes hasta el martes siguiente, ¿sí? Van a tener una semana para hacer la evaluación. Si bien van a tener toda esa semana para hacerla, cuando ustedes ingresan, hacen el primer intento solamente, o sea, va a tener un solo intento nada más. Y cuando empiecen a hacer ese intento, van a tener que 30 minutos para resolverlo. A ver, yo les digo. Aguarden un minuto. Pero es todo a través de campos. 30 minutos nada más. Sí, son preguntas múltiples choice. Así que tienen esta semana para estudiar, para ponerse al día, con lo más que toda la parte teórica. Y sí, es fácil, es súper sencillo. Ya les digo. Sí, creo que tienen 30 minutos. Por favor, había. Sí, 30 minutos. Así que, bueno, más que nada es eso. No es mucho, van a ser solamente las preguntas, lo básico que vimos hasta ahora, nada más. Que no vamos a incorporar esto porque seguramente, o sea, para no darle más temas, para no complicárselas más, vamos a ver todo lo que vimos en la primera unidad, que es todo lo que es la web, que es internet. Vamos a ver también todo lo que es HTML, lo que son las etiquetas, todo lo demás. La estructura básica de HTML, y algunas cositas de CSS, cosas básicas como qué es lo que es CSS, qué significa, y bueno, y esas cosas. Todo lo que está dentro de los documentos. Vamos a hacer una evaluación teórica esta vez. Todas estas semanas venimos dejando tareas. Bueno, creo que la semana pasada no les dejé nada, pero igual vamos a tratar de hacer algo ahora en clase. Bueno, y esta vez vamos a hacer todo lo que es parte teórica. Bueno, ¿alguna consulta con respecto a eso? Igual cuando suba deje habilitado ¿cómo se llama? El examen, se van a dar cuenta porque ahí ya les voy a detallar bien. Es más, siempre les suelo avisar el grupo que está habilitado, así que estén tranquilos. Lo que, sí, bueno, y esta semana seguramente no les voy a dejar tarea para que tengan tiempo de repasar y de ponerse al día. Así la semana que viene pueden hacer ese examen. O sea, repito, para tener el martes que viene, a partir del martes que viene, se le va a habilitar un examen, va a ser múltiples choice y algunos que otro ejercicio ahí para completar, cosas así, pero la mayoría son múltiples choice, o sea, múltiple opción.
si bien va a estar disponible el examen por una semana, a partir de que empiecen a hacer el intento, que tiran un solo intento, van a empezar a correr un reloj de 30 minutos. Tienen 30 minutos para realizarlo y lo pueden hacer durante cualquier día de la semana, ¿sí? Los dejo así abierto para que se los dejo toda la semana disponible porque sé que por ahí muchos trabajan, estudian y demás. Así que bueno, esta semana estudian y la semana que viene rinden, ¿sí? Así que bueno, vamos con la clase de hoy. Ahora vamos a ver lo que son las unidades de medida en CSS. Las unidades de medida, normalmente, mira, normalmente en nuestra vida, cuando nosotros empezamos, por ejemplo, el secundario, el primario, en la primaria ya creo que ya nos enseñan todo lo que son los centímetros, lo que son los milímetros, los metros, kilómetros y demás, ¿sí? De la misma manera que aprendemos esas unidades de medida, en CSS también tenemos unidades de medida. Porque así como nosotros necesitamos medir cuánto mide una mesa, por ejemplo, porque necesitamos colocar esa mesa en alguna parte de nuestra casa, de la misma forma vamos a utilizar las unidades de medida en CSS para poder colocar nuestros elementos de nuestra página, ¿sí? Por ejemplo, si necesitamos colocar un botón en alguna parte de nuestra página web, vamos a tener que darle una dimensión a ese botón para que no sea ni muy grande ni muy chico, ¿sí? Ni muy grande porque va a ocupar mucho espacio y mucho espacio que podríamos poner otras cosas, ni muy chico para que el usuario no lo pueda ver. Entonces, vamos a necesitar utilizar las medidas. Después, esto también nos va a ayudar a mejorar lo que es la accesibilidad de nuestras páginas. ¿Y a qué me refiero a accesibilidad? Muchas veces bueno, existen personas con dificultad de visión, ¿no? O sea, hay personas que no ven muy bien y necesitan, no digo que sean no videntes, sino que por ahí tienen dificultad de visión. Entonces, los navegadores web vienen con algunas funcionalidades que nos van a ayudar a mejorar esa accesibilidad, o sea, acceder a nuestras páginas, poder ver la información, ¿sí? Que nosotros queremos mostrar. Entonces, nosotros como desarrolladores tenemos que adaptar ciertas partes de nuestra web para que sean accesibles para todo el mundo. Los navegadores, normalmente, a ver si podemos ver, por ejemplo, para darles un ejemplo, la parte de configuración, creo que es la parte de aspecto, contenido. Acá en contenido, fíjense que tenemos para aumentar el zoom de la página y manejar el tamaño de la fuente, por ejemplo. Y acá nos dice si queremos que sea muy pequeño, pequeño, mediano, grande o muy grande. Esta parte de las configuraciones del navegador, mucha gente que no ve muy bien las utiliza porque les ayuda a ver mejor el contenido, ¿sí? Y nosotros con las unidades de medida, lo que vamos a lograr es también utilizar algunas medidas que son relativas. Son relativas a estas unidades que no vamos a tener en el navegador, ¿sí? Eh, ya con un ejemplo mejor, con código, lo vamos a ir viendo, así que es tranquilo. Pero es muy importante que sepamos manejar estas unidades de medida porque nos van a ayudar a a mostrar o a darle dimensiones al texto, a los botones, a todos nuestros elementos de las páginas, y también nos va a ayudar a mejorar la accesibilidad de nuestros usuarios. Así que bueno, hay diferentes tamaños, diferentes unidades de medida.
los más conocidos son, bueno, el Pixel, porque nosotros trabajamos para una pantalla, entonces la mayoría de veces nuestra página va a necesitar que se vea en una pantalla y no tanto por ejemplo, eh, y no, y no lo vamos a necesitar imprimir, ¿sí? Normalmente nuestros desarrollos van a ser más apuntados a lo que son las pantallas. Entonces, bueno, tenemos, por ejemplo, las unidades absolutas, que son el píxel, que vendría a ser la representación de un puntito, ¿sí? Son como pequeños puntitos que tiene nuestra pantalla. No sé si ustedes sabían que las pantallas de nuestros dispositivos, tanto la televisión, los monitores de las computadoras, los celulares y demás, están compuestos por pequeños puntitos que son de tres colores, rojo, azul y verde, que combinándose logran darle forma o sentido o sea, a combinarse para poder formar diferentes colores, ¿sí? Entonces, así que nosotros vemos realmente los colores y no es que tienen la capacidad de tener todos los colores, sino que tienen estos tres colores que se van combinando y van formando diferentes colores entre sí. Pero son pequeños puntitos. Y el píxel que nosotros vamos a utilizar como unidad de medida es justamente la representación de ese pequeño y diminuto cuadrito o puntito que tenemos en la pantalla, ¿sí? Por ejemplo, bueno, acá dice la unidad de medida estándar en diseño web. Este es el que más vamos a usar. En muchas ocasiones siempre vamos a estar. Es más, creo que ya con lo que vimos en la clase pasada, creo que ya empezamos a usar lo de píxel. Bueno, representa un punto en la pantalla, es una unidad más precisa, justamente por lo que nosotros utilizamos, que son pantallas, y no es adaptativo. Y a esto me refiero a que cambia con el tamaño de la pantalla, por eso es que también existen otras unidades de medidas que no son absolutas, sino que son relativas, ya la vamos a ver. Entonces, píxel es lo más, eh, digamos, lo más importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer nuestras páginas, porque a la hora de desarrollar, porque es la unidad que más vamos a usar. Luego tenemos otras medidas que son más físicas que digitales, em, o mejor dicho, que nos sirven más dentro de lo que es el mundo físico, lo tangible, lo que nosotros usamos al día a día, que son, bueno, los puntos, las picas, las pulgadas, los centímetros, los milímetros, ¿sí? Yo no hago mucha énfasis en esto porque no somos de usar. Normalmente es raro que nosotros tengamos que hacer un diseño de una web que necesite ser impresa. Esto normalmente son para unidades más, como le dije recién, más tangibles, ¿sí? Que necesitamos tocarlas. Y es muy difícil o muy raro que nos pidan un trabajo que, no digo que sea imposible, porque por algo existen, pero eh, normalmente nosotros siempre vamos a estar trabajando para pantallas y no para algo que sea tangible, ¿sí? O salvo que sea algún folleto en específico, pero bueno, normalmente para esas cosas se utilizan programas de diseño y no de web, ¿sí? Bien, entonces esto yo se los dejo como para que sepan que existe, pero no es algo que nosotros hacemos todos los días. Bien, después sí tenemos las unidades relativas, ¿sí? Y eh, acá entran muchas de las que sí usamos y que justamente son las unidades que nos van a ayudar a dar a dos cosas, a darle adaptabilidad, ¿sí? A nuestros diseños de nuestras páginas en diferentes dispositivos y también nos va a ayudar a que sean accesibles nuestros, eh, nuestros diseños o nuestros desarrollos en diferentes dispositivos, como hemos visto anteriormente,
con el ejemplo este de que se pueden configurar. ¿Cómo lo podemos ver? A ver, por ejemplo, yo acá en este documento, si le pongo que quiero un texto muy grande, acá no se cambia. Si le pongo que sea muy chiquito, acá no se cambia. Entonces, como que esto no se está adaptando a lo que yo necesito, y obviamente debe ser por la cuestión de que están en todo momento utilizando alguna unidad fija, ¿sí? Entonces, si una persona quisiera ver este documento y no tiene buena visión, se le va a complicar, ¿sí? Entonces ya tenemos un punto menos para que nuestra web sea más visitada o nuestra web sea más relevante, porque no cuenta con este propósito de ser adaptable y ser accesible para todo el mundo. Que hoy en día, por ejemplo, los buscadores como Google Chrome, ¿sí? Perdón, como Google Chrome es el navegador. Hay algunos que son, mejor dicho, los buscadores como Google tienen muy en cuenta este tipo de cosas, que sean adaptables, que sea responsivo, que sea accesible, lo tienen muy en cuenta. Bien, unidades relativas. Estas unidades se adaptan según el contexto de diseño, lo que las hace ideales para diseño responsivo. ¿Alguien sabe lo que significa esto? Diseños responsivos. No, yo no tengo idea. Bien. Cuando nosotros en diseño web hablamos, no, en desarrollo web, hablamos de responsividad o de que una página sea responsiva, se refiere a que se adapte a las diferentes pantallas que existen, a los diferentes tamaños de pantallas que existen. Por ejemplo, si yo entro en la página que se dice Sport, yo entro, ahora yo estoy entrando, accediendo a esta página desde un monitor, ¿sí? Desde una pantalla que, bueno, el televisor es grande, pero si yo necesito, ahora vamos a ver que si yo acá en la, en la herramienta de desarrollo que tenemos acá del navegador, si yo acá tenemos la posibilidad de hacer que sea para, o sea, verlas como en diferentes tamaños, ¿sí? Si yo toco acá, ya que me sale, si me dice responsiva, esto, bueno, acá lo puedo ver, manejar, ya como está diciendo el ancho y el alto de la pantalla. Pero también tiene diferentes dispositivos, por ejemplo, un iPhone SE, que son las dimensiones estas, de 375 de ancho y 667 píxeles de alto, ¿sí? Entonces, estas páginas vemos cómo ha cambiado, por ejemplo, el menú, ¿sí? Cómo ha cambiado ciertas cosas que se han ido ocultando para que se adapte mejor a este tamaño, ¿sí? Un tamaño de celular. Yo puedo ir bajando y es como si estuviera como un teléfono, ¿sí? Lo estoy viendo como se vería en un teléfono con esas dimensiones. Después, bueno, que se pueda poner una pantalla más grande, un Pixel 7, no, más chico. Un S8, un, un Galaxy Ultra, ¿sí? Entonces lo vamos viendo como si estuviéramos ahí, en un teléfono. Después tenés un iPad Pro, esto sería una tablet, ¿sí? Y vamos viendo que el diseño también ha ido cambiando. Y, bueno, que sea, en un Nest. Entonces, ¿cómo estás, Yamila? Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, yo si toco acá, lo sacamos. Vemos que también ocupa el 100% de la pantalla. Bueno, ya no salen estos que salimos recién en una sola columna, sino que ya tenemos dos columnas acá. Y bueno, acá también no tenemos una sola columna, sino que tenemos dos, tres con lo de la publicidad.
Entonces, eso, el hecho de que se pueda adaptar a diferentes tipos de pantalla y que todavía siga funcionando la página, por ejemplo, en la parte esta de celulares creo que no sale. A ver, si estoy hablando. Si yo lo pongo para teléfono, ¿ve? Ahí se oculta. Eso de los escuditos de los diferentes clubes, por ejemplo, se oculta y ya no sale. Para teléfonos ya no sale, directamente se oculta. Entonces, justamente para que no ocupe tanto espacio. Entonces, esto es a lo que nos referimos cuando hablamos de diseño responsivo, que se adapta a diferentes tipos de pantallas, de celulares, de tablet, de televisores, porque también existen ahora pantallas más grandes que lo común, digamos. Si antes para nosotros lo normal era eh, un televisor de 32 pulgadas, ahora hay televisores de 100 hasta 100 pulgadas, he visto. O sea que son pantallas inmensas y es muy probable que también puedan necesitar pasar o ver una web desde ese. Entonces también tienen que estar adaptadas desde lo más chiquito hacia lo más grande. Y además, hay que ser sincero, el teléfono es algo que usamos todo el tiempo y que si nosotros tenemos que navegar en alguna página o nos pasan algún link de alguna página, siempre lo vamos a estar buscando primero desde el teléfono porque es lo que tenemos más a la mano. Entonces, bueno, siempre tenemos que tener en cuenta que se pueda ver bien en los dispositivos como teléfonos, tablets y monitores o televisores. Bien, esos son diseños responsivos. Bueno, las unidades relativas justamente vienen a ayudarnos a eso, a que va a tener una referencia de otra, mm, de un elemento de nuestra web, y entonces de esa manera va a ir calculando cómo se pueden ir cambiando, o sea, cómo puede ir adaptándose de acuerdo a esa referencia. Y ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, la primera medida relativa es el porcentaje, tal cual como lo conocemos, y cumple la misma función. Por ejemplo, acá le está diciendo en este código CSS, está diciendo que el ancho de este elemento, que puede ser cualquiera, va a ocupar solamente el 50% de la pantalla, ¿sí? Entonces, siempre que vayamos achicando esa pantalla, este elemento siempre va a ocupar la mitad, ¿sí? Va a ocupar el 50%. Y así, por ejemplo, el padding se lo va a dar al 20, se va a tener un padding top, que es un relleno por encima, un relleno arriba del 25%. Y como es un porcentaje, si la pantalla es más grande o es más chica, se va a ir adaptando porque va a ocupar un porcentaje, no una medida específica como lo hacíamos con los píxeles, ¿sí? Los píxeles son unidades, como que decía, absolutas, eso. Son unidades absolutas, o sea, siempre va a ocupar 200 píxeles. Si la pantalla se hace más grande, esos 200 píxeles van a seguir siendo 200 píxeles y no van a cambiar, ¿sí? Entonces no se adapta si la pantalla del dispositivo es más grande o es más chica. Siempre van a ser 200 píxeles. Juan, Sí. te consulto, ¿a qué se refería bien el padding? El padding, si bien todavía no lo vimos porque ya lo vamos a ver, esto es parte del modelo de caja y ya lo vamos a ver más adelante. El padding top es un relleno interno de un elemento. Por ejemplo, vamos a hacer un spoiler acá. Va a ir acá, inspeccionar elemento y lo va a ver más gráfico. Porque acá tenemos el layout. Sí, acá. Acá tenés diferente. Por ejemplo, si nosotros hacemos desde de este logo, por ejemplo, tenemos diferentes, o de este botón, ahí está. Tenemos el contenido, que es lo principal, después tenemos un padding, que es como un relleno interno, que es lo que hay, la diferencia que hay entre el contenido y el borde del elemento. Después tenés el margen, ¿sí? Que es lo que vendría a
hacer la diferencia entre este elemento y otros adyacentes, o sea, quiere decir otros que estén alrededor de este. Pero igual, esto se llama modelo de caja y lo vamos a estar viendo muy prontito, en clases próximas, ¿sí? Pero bueno, no me quiero adelantar. Justamente, bueno, el ejemplo que estábamos viendo hablaba sobre esto, pero háganse una idea que es una parte del elemento que está modificando. Pero bueno, eso. Después tenemos el M, ¿sí? Y acá donde empiezan. Tenemos estos tres son los que más vamos a usar, el porcentaje, el M y el REM. Y después tenemos el view per height, que es de acuerdo al ancho, pero al alto de la pantalla, pero primero vamos con el M. El M, y creo que presten mucha atención, se basa en el tamaño de la fuente del elemento padre. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado anteriormente de que en el CSS teníamos como un árbol genealógico en donde todos los elementos, o sea, todas las etiquetas tenían como elementos hijos, ¿sí? Entonces, el elemento padre, siempre que está como en un nivel superior, ¿sí? Siempre el que esté en un nivel superior y va a heredar de ese elemento padre, va a heredar, o sea, si por ejemplo tenemos un div al cual nosotros le pusimos que va a tener una fuente de 20 píxeles, ¿sí? Entonces, si nosotros dentro de ese div colocamos un párrafo, a ver si podemos hacer más gráfico acá, lo escribimos en código. Este es modo de ejemplo, chicos. Por ejemplo, si nosotros ahí tenemos la estructura básica, qué sé yo, acá eh, tenemos un div y dentro de este div tenemos un párrafo que dice, tenemos un párrafo. Y si a este div nosotros, que bueno, que podemos poner una clase para poder identificarlo, que lo vamos a poner párrafo, vamos a ponerle padre. Y este vendría a ser el hijo. Y si yo, por ejemplo, a este párrafo, a este padre, que es el div que contiene este párrafo, yo le puedo dar, ¿cómo se llamaba? Padre. Ahí lo estoy seleccionando, le estoy diciendo que a este padre, que es el div, le vamos a decir que va a tener un font size de unos 20 píxeles, ¿sí? Y después al hijo le decimos que va a tener 2 M. Claro. Fíjense que automáticamente se ha aumentado el, el, el tamaño de la letra, ¿sí? Porque ahora como el padre mide 20 centímetros, el tamaño de la fuente es de 20 centímetros, y el hijo que está adentro del padre, este párrafo, yo le digo 2M, o sea 2M, y esto mide en teoría 40 píxeles. Vamos a inspeccionar, si me deja inspeccionarlo. Eh, bueno, me dice 2M,
No voy a decir cuánto tiene, no. Directamente me sale lo mismo ahí. Pero tendría que tener 40 píxeles. Acá está. Font size 40 píxeles. No sé si logran verlo. Acá lo hago más grande ahora. Acá, font size 40 píxeles. Y si yo a este, por ejemplo, en vez de 40 le digo 3M, ahora tiene 60. ¿Se entiende? Como el padre tiene 20, este yo pongo 3M y se va a multiplicar por lo que mide el tamaño de fuente del padre, ¿sí? Por eso es que se va como adaptando. Si yo, o sea, es relativo, de acuerdo a cuánto mide el padre, va a medir esto. Pero si yo, por ejemplo, pongo otro párrafo fuera de este div y le pongo bueno, cualquier cosa, un Lora, pero a este le pongo una clase no hijo, y acá cuando yo lo vaya a llamar a esta clase que se llama no hijo, que está fuera de ese div, si le pongo el font size de un M, fíjense que no ha cambiado. Si le pongo 2M, ahí cambia porque está tomando el padre de este, y el padre de este, que no es hijo de este, yo sé que se les va a hacer una ensalada al principio. Todos los elementos tienen un elemento padre, pero en este caso, este párrafo, el padre no es este div, pero sí es el body, ¿sí? El body es como el que está en un nivel superior. Y por defecto, todos los navegadores toman que el body y el HTML tienen una fuente ya predefinida de 16 píxeles. Y eso lo ponen los navegadores. Entonces, pero bueno, no vamos a ir tan lejos, vamos a quedarnos acá con la idea de que el M, la medida EM, va a tomar como relativo, digamos, como referencia, el tamaño de fuente de lo que tiene el elemento padre, o sea, el elemento que lo contiene. Eso por un lado. Después tenemos otro que se llama rem, ¿sí? El rem, y fíjense la diferencia. Es parecido al lem, pero se basa no en el tamaño del elemento padre, sino toma como elemento raíz el HTML, ¿sí? O sea, este es el que más usamos y el que mejor se adapta. Porque, como habíamos hecho ya decía en este que es no hijo, estamos, por ejemplo, este que no es no hijo, no es hijo de realmente este div nada más, pero sí es hijo del body, que es el que está en la etiqueta superior. Entonces este no hijo va a tomar como base, como referencia, lo que tenga la etiqueta HTML, ¿sí? Entonces acá si yo la etiqueta HTML en CSS le digo que va a tener, y, y esto es lo que viene por defecto en el navegador, 16 píxeles, perdón, me olvidé poner la propiedad. Font size 16 píxeles, ¿sí? Y yo acá le pongo el font size también 1.5 rem. A ahí aumentó, si le pongo 2 rem, ahí aumentó. Pero si yo al HTML en vez de 16 píxeles le pongo 8 píxeles, fíjense cómo ha cambiado este, y no este. Este no lo cambió. ¿Por qué? Porque tienen como referencia el padre, que es el div, tienen como referencia este div, y no el HTML como este otro párrafo.
Entonces yo le cambio el párrafo y este no cambia, cambia solamente el que tiene como medida Shem, que no es, que es el que tiene como padre, vendría a ser el HTML o el body. Yo sé que los va a marear un poco, pero léanlo varias veces y prueben, ¿sí? Pongan un elemento padre y un elemento hijo adentro, sea lo que sea, y vayan probando. Practiquen de esa forma. Equivóquense, que les salga mal las cosas para que ustedes puedan entender en dónde se equivocan, ¿sí? No es que les estoy diciendo que les salga mal, sino que seguramente las primeras veces, y a mí me ha pasado como a cualquier persona que está aprendiendo algo, eh, se van a equivocar y es normal que se equivoquen. Así que lo mejor para aprender es equivocarse. Pero lo que sí, no quiero es que no lo intenten, ¿sí? Pongan el Visual Studio, pónganlo e intenten ver qué es lo que pasa, qué es lo que hace. Entonces, medidas y unidades, píxeles, son unidades fijas. El porcentaje, que lo vimos recién, que eso no hay mucho para explicar, pero sí tenemos el EM y el REM, que sí son un poquito más complejos. ¿Cuál es la diferencia? En que el EM toma como referencia el elemento padre que lo contiene, y el REM siempre va a tomar como referencia el HTML, más allá de cualquier elemento que lo contenga, ¿sí? Si yo, por ejemplo, a este hijo, en vez de EM, le pongo REM, fíjense que ya nomás automáticamente cambia, porque ya cambia la referencia, ya no tiene referencia hacia este div, sino que está haciendo referencia a este HTML. Bueno, espero que se haya podido entender. Continuemos. Luego del EM y del REM, que son lo más la ensalada del día, tenemos otro, bueno, el view per width, que es de acuerdo al ancho del navegador, así que va a tomar la referencia del porcentaje del ancho de la ventana del navegador. Y eso es de acuerdo, porque tenemos, como sabemos, diferentes pantallas. Y, por ejemplo, el ancho de la pantalla de un teléfono no es el mismo ancho de la pantalla de un televisor. Entonces, este tiene como referencia el ancho de la pantalla del navegador. Y lo mismo pasa con el view per height, que toma como referencia el alto. Esto, tanto el view per width y el view per height, los dos lo utilizamos más que nada a la hora de utilizar imágenes, ¿sí? Bueno, después tenemos el view per mínimo y el máximo, o sea, lo mismo que lo anterior, pero se refiere al mínimo entre esos dos, y el view per max también entre el máximo de estos dos. No hago tanto hincapié porque acá en realidad mucho no se usa. Se usa más que nada estos que lo vamos a estar viendo seguramente a la hora de poner una imagen para que ocupe, para que tenga como referencia el ancho o el alto del navegador. Bien. Oh, acá tiene la tablita esta. Entonces, tenemos las unidades medidas en CSS, tenemos dos bien definidas, una las absolutas y otras las relativas. Dentro de las absolutas, bueno, están las unidades que tienen un valor fijo, que no cambien con el contexto del diseño y del dispositivo, ¿sí? Estas son absolutas, son fijas, es como los metros, los centímetros, las pulgadas, milímetros, que son fijos, no cambian. No cambian con respecto a la referencia que tengan, del contexto. Siempre van a ser lo mismo. Bueno, ahí tenemos el píxel, que está en verdecito porque es el que más vamos a usar. Los puntos, las picas, las pulgadas, los centímetros, milímetros, que eso casi no lo usamos. Luego, tenemos las relativas, que son las que se adaptan según el contexto del diseño, lo que los hace ideales para diseños responsivos. Estos tres, el porcentaje, el REM,
son los que más vamos a usar. Y después tenemos, bueno, el viewport high, el viewport width, y bueno, y el viewport min y max, que esto no lo usamos tanto, por eso quedaron ahí como. Pero estos que están en verdecito sí son los que más van a usar. Yo acá también tomaría el viewport height, muchas veces, como dije, nos ayuda a mostrar mejor las imágenes, ya lo vamos a ver, se está yendo. Bueno, está acá un cuadrito. Y de acá también tienen otro cuadrito más con, bueno, con las unidades absolutas, todas las unidades absolutas, las relativas y todas las relativas. Bueno, una descripción, unas características y un ejemplo de cómo se le caso a Dios. Bien, antes que entremos a los colores, ¿dudas? Esto de, lo van a ver la diferencia o lo van a entender cuando se pongan a practicar y vean ahí. Así en la teoría es medio complicado que lo entiendan, siempre digo tienen que practicar, pero aparte de eso, dudas, No, yo no tengo ninguna. ¿no? Bien, bien. Ya mira, antes vos me dijiste que creo que tenés que retirarte. Antes que te retires, te comento rápido, ya que entraste a la clase. La clase que viene va a haber evaluación, ¿sí? De igual manera, bueno, lo voy a estar subiendo al grupo, voy a estar explicando bien cómo se va a hacer la evaluación, pero en sí va a ser para tener una semana, a partir del martes que viene a la otra, sí, a ver, eh, martes que viene, el lunes, perdón, yo estoy con el martes, yo con ustedes tengo los lunes. A partir del El lunes lunes que 2. viene, claro, a partir del lunes 2, sí, este lunes, va a estar habilitado, o sea, tienen toda esta semana para estudiar, y el lunes que viene, el lunes 2 van a tener hasta el lunes 9 para poder rendir. O sea, el examen se habilita el lunes 2 y tienen toda la semana para hacerlo, pueden hacer cualquier día. Lo que sí hay que tener en cuenta dos cosas, que van a tener un solo intento y ese intento dura solamente 30 minutos. Entonces, una vez que ustedes comiencen el examen, les va a empezar a correr un contador de 30 minutos y van a tener que hacer, creo que son algo de 15 preguntas o 20 preguntas. La mayoría son múltiples choice. Así que bueno, estudien bien, tienen una semana para hacerlo y bueno, para prepararse bien. ¿Qué es lo que entra en el examen? Todo lo que vimos hasta ahora, o sea, todo lo que vimos menos lo que vimos hoy. Va a entrar todo lo que es HTML, qué es lo que es la web, qué es lo que son lo que es CSS, algunas cosas de CSS seguramente va a preguntar, pero no vamos a ir a específico de lo que estamos viendo ahora. Así que, bueno, para que sepas, porque no te vayas, quizás a lo mejor no repasas la clase y eso lo dije ahora al principio. Pero bueno, aprovechando que justo entraste, te comento. Bueno, es solamente un cuestionario, digamos. No hay que hacer una página ni nada de No, eso. no, no, va a ser solamente teórico. Es como porque vayamos viendo la parte teórica también. Bueno, dale. Ya así más adelante les voy a dejar yo una tareita práctica. Bueno, yo te iba a hacer una consulta. Va, ahora Sí, no puedo con la compu, pero para esta semana, si después me puedes responder. Con respecto a los formularios, viste que vos no habías hecho ser un usuario en una página sí, para que se guardara como los datos. Bueno, yo sí. lo hice y no me sale nada. O sea, algo estoy haciendo mal. Bien, 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 ya lo vemos, sí. Fíjate, un error muy común que me pasó, por eso te digo, es el tema de los name. Fíjate que todos los campos tengan la propiedad name, para Dale, me fijo. Creo que que sí lo puse, seguramente. pero me fijo. Y sí, eso y bueno, sí, cualquier cosa lo vemos. Ahora me pasas el código, lo pasas por el grupo y te puedo ir diciendo. Ah, dale, dale, buenísimo. Gracias. Bueno. Eh, bueno, vamos a ver rapidito lo que son los colores. Tenemos 5 minutitos.
Bueno, yo les dejo acá la parte teórica, ¿sí? Les dejo la parte teórica. No es mucho, es más, creo que también tienen una tablita acá con los colores, más me súper esmeré en hacer la tabla esta porque acá tienen el nombre del color, la referencia en valores hexadecimal y el color en sí. Pero vamos a la teoría. Hay diferentes maneras de nosotros darle, indicar o darle color a los títulos, al texto, a los fondos, a todo lo que necesitemos darle color en nuestra página. Y lo que vi más o menos, lo más común es siempre el hexadecimal, ¿sí? Y bueno, la otra manera más común también es a partir del nombre de los colores. En CSS tenemos 147 colores con los nombres, ¿sí? Que siempre son nombres en inglés normalmente. Entonces, por ejemplo, si yo acá acá bueno, lo vamos a dejar normal para esto. Y si yo, por ejemplo, a este título, que es un párrafo, podemos hacer título. Si este H1, ¿sí? Yo le quiero cambiar de color, lo vamos a borrar. Vamos a poner H1, es el selector de etiqueta, y le decimos que quiere hacer de color, con la propiedad color, y le vamos a decir cualquiera de estos 147 palabras que tenemos que van a definir un color. Por ejemplo, quiero ponerlo así de este color low green, o le puedo poner que sea algo más fácil, red. Le digo que quiero que sea de color rojo, digo red y ya está. Esta es una de las formas, ¿sí? Después tenemos algo que se llama hexadecimal. El hexadecimal o sea, es una unidad de, eh, a ver, no es una unidad de, es como los números decimales, los números binarios, los números octales, es un sistema numérico, eso. Es un sistema numérico. En los hexadecimales, la diferencia de los decimales tienen base 10, van de 0 a 10, mejor dicho, de 0 a 9, pero del 1 al 10, y los hexadecimales van de 1 al 16, ¿sí? O sea, pero, por ejemplo, a ver si tengo alguna explicación acá del hexadecimal. Bueno, vamos a usar esto como pizarra. Si yo quiero, por ejemplo, en lo que sería el sistema numérico tradicional que nosotros usamos siempre, que es el decimal, tenemos el 0, el 1, bueno, siempre del 0 hasta el 10, o del 9, del 1 hasta el 10. El hexadecimal va del 1, vamos a poner con una imagen, hasta pero después tienen letra, después del 10 tienen letra. A ver si encontramos acá, descargarla, así lo vemos mejor. Acá, por ejemplo, acá tenemos decimal, binario y hexadecimal, justito. En el sistema decimal tenemos así 0, 1, 2, 3, 4 hasta 15. En el binario, bueno, estos son las referencias de número binario. Y en el hexadecimal va 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 9. Hasta el 9 va todo igual que el del decimal. Después tenemos valores como la A, que vendría a ser lo que sería el 10 en el sistema decimal. La letra B, que sería un 11, la C. Bueno, esto es sistema hexadecimal.
del 0, bueno, a la F, ¿sí? No tiene más nombre. Nosotros, por ejemplo, después del 10 lo vamos combinando y qué sé yo. Bueno, acá, en vez de combinarlo con solamente números, también se van a combinar con letras, ¿sí? Entonces, el 0, 0 vendría a ser, hablando de colores, vendría a ser la nada, lo más oscuro posible, que vendría a representar el negro, y la F, lo más brillante, o la representación de luz total, que sería el blanco, ¿sí? Y todas las variantes que tenemos entre medio. Bueno, menos mal que encontré esta imagen. Más que nada porque ahora vamos a ver que si nosotros queremos poner, por ejemplo, siempre para el hexadecimal siempre vamos a utilizar los colores del hexadecimal, siempre vamos a poner un hashtag o un numeral ahí primero. Y por ejemplo, si yo quiero decir que quiero que sea completamente blanco, vamos a ir al... Siempre el hexadecimal tienen 6 valores, pueden ser 3 o 6 valores. Si yo quiero decir que quiero que sea completamente blanco, lo vamos a decir F, porque es el número más alto, por decir así, el hexadecimal, F, F, ¿sí? Y representa el blanco, puro. Ahora, estos dos primeros representan lo que sería el rojo, estos dos, ¿sí? Esto que estoy marcando acá, estos dos representan el rojo, los del medio representan al azul, y los últimos dos representan al rojo, al verde. Rojo, verde y azul, así es. Los primeros dos son rojos, los segundos, los que del medio, estos dos del medio son del azul y estos dos, los del verde y los otros dos del azul, perdón. Serían como el RGB, rojo, verde y azul. Bien, entonces si yo quiero llevar a hacer un rojo, por ejemplo, le vamos a decir que quiero estos dos que representan el rojo en su totalidad, el azul, el verde, perdón, que son los del medio, le vamos a decir que quiero que sean 0, y los otros dos también que sean 0. Entonces ahí tenemos el color rojo, ¿eh? Acá tenemos el total del rojo, y si yo quiero armar, por ejemplo, si yo quisiera armar el verde, ¿cómo sería? Deberían ir en el medio. ¿Qué pongo en el medio? Ahí ya no sé. La F, estaba bien. Mm. En el medio pongo la F, porque estos dos representan... Y si yo quiero hacer un azul completamente intenso, lo pongo acá al final. Tenemos un azul, ¿eh? Ahora, si yo quiero jugar con esto, quiero que sea un naranja. Y un naranja tiene que tener un poco más de rojo, ¿no? Entonces, vamos a ver la tablita acá. Podemos darle, qué sé yo, un 6 de rojo, ¿sí? Un 2 de esto. El verde tiene que tener un poquito más de 8 de verde. Y acá le vamos a poner, qué sé yo, 3, 6. Tiene mucho verde. Y acá, a ver, un 7. Hizo muy azul. Acá tenemos un 8, 9, y va tomando más forma. Bueno, y así vamos viendo y así se van formando los colores, combinando estos valores, ¿sí? Bueno, ¿para qué les enseño esto si Visual Studio viene con esto? Pero yo quiero que entiendan. En Visual Studio nosotros tenemos, si ponemos el mouse encima, vemos que acá, si quiero yo un naranja, como lo quería hacer recién, lo puedo mover y bueno, acá nos va diciendo más o menos, nos va diciendo la combinación de los caracteres, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros muchas veces
vamos a poder utilizar algunas herramientas, a ver, les digo cuáles. Eh, una herramienta que yo recomiendo mucho es esta. Vamos a ir. Esto es un generador de paletas de colores, ¿sí? Acá te explica todo. Entonces, fíjense que acá los colores les aparece en RGB. Por ejemplo, si yo necesito este color, lo que yo hago es tocarlo, lo veo qué color es, lo puedo copiar, lo llevo a mi editor de código y lo pego. Entonces, estoy trabajando ya con esta paleta. Normalmente, siempre en las páginas o cuando trabajemos, siempre vamos a tener que trabajar, salvo que nosotros nos queramos hacer cargo, con un equipo de diseño, ¿sí? El equipo de diseño te dice, mira, tienen que tener tal color, la paleta de colores es tal, porque vamos a tener un color primario, secundario, un color de acento, un color. Eso es para una paleta para los colores, para el modo claro, después tenemos otra paleta de colores para el modo oscuro. Entonces, bueno, esas paletas de colores normalmente se las van a dar así, con los códigos eh, en hexadecimal, o puede ser también con la otra forma que tenemos, que es el RGB, ¿sí? Por ejemplo, este color es el valor en hexadecimal así, pero también, bueno, se lo voy a comentar, lo voy a dejar ahí, pero también podemos darle color a partir, es más, le vamos a poner un background, para que usemos otra cosa. Background color, que es para el color de fondo. Podemos utilizar algo que se llama RGB, ¿sí? Los valores en RGB, que es que es igual o muy parecido al hexadecimal. La diferencia es que tenemos la R, que significa red, o sea, rojo, la G de green, que significa verde, y el azul, es el último que significa blue, que es azul en inglés. Entonces tenemos rojo, verde y azul, lo mismo que tenemos acá, parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de tener esta variación de colores en una numeración, un sistema numérico de RGB, de hexadecimal, en RGB vamos a tener tres valores. Fíjense, si yo pongo el 0, este primer 0 representa a los rojos. Si pongo otro 0, representa a los verdes. Y otro 0 que va a representar a los azules, ¿sí? Como habíamos dicho en un principio, los píxeles que tiene nuestra pantalla son de esos tres colores, rojo, verde y azul, no conocen otra cosa, entonces se van mezclando, ¿sí? Bueno, si yo quiero hacer, ¿cuál es? O sea, 0 es el valor mínimo y 255 es el valor máximo. Entonces, acá le estoy diciendo que va a tener 255 de rojo, o sea, todo el rojo posible, nada de verde y nada de azul. Pero si lo quiero poner un poco más verdoso, vamos a poner unos 200 acá y se transformó en naranja. Y si yo le pongo acá unos 100, por ejemplo, pues entonces tiene 255 de rojo, 200 de verde y 100 de azul. Y de la misma forma, acá tenemos, esto se llama color picker, si a alguno les interesa para ahí saber el color de tal cosa, busquen en Google color picker, se escribe así, y les va a salir acá el color picker, ¿sí? Y acá ustedes pueden ir poniendo. Y acá tienen los colores en hexadecimal, como lo vimos recién, y en RGB también. Pero esto de CMYK es más que nada para
Pantone, colores Pantone, que quiere decir son paletas de colores físicos. Estos son los colores que usan los diseñadores de interiores, diseñadores que, por ejemplo, lo que hacen revistas, lo que hacen que necesiten imprimir algo, se utiliza esto, el CMYK. Bueno, nosotros por el momento tenemos el RGB, que el que vimos recién, y el hexadecimal. Cualquiera de los dos se puede usar, o sea, no hay como una regla de buenas prácticas. No, ¿Sí? en buenas prácticas eso no. Yo creo que va de parte más que nada de quién lo quiere usar. O sea, la practicidad, quizá yo para mí los más exactos, los más justos, o como código de referencia siempre tengo los hexadecimales. En RGB suelo usarlo cuando quiero usar transparencia, que es lo que vamos a ver ahora. Pero en realidad no es que haya una manera universal, o por lo menos yo no he visto. Creo que depende mucho del diseño o con quién estés trabajando. Pero está bueno saber conocer de los dos, ¿no? Eh, Sí. bueno, si a esto es RGB, nosotros acá al final le ponemos una A, RGBA, que significa alfa. Esta última letra nos va a decir o nos va a indicar qué transparencia tiene o qué opacidad tiene. La opacidad es cuánto se ve. Entonces, si nosotros le colocamos esta A al último, acá al último de todos los valores, vamos a poner una coma y ponemos la opacidad que tiene. 0 es completamente transparente y 1 es completamente opaco. Entonces van desde el 0 al 1. Entonces, si yo quiero ponerle una opacidad del 50%, tengo que ponerle 0,5. ¿Sí? Entonces, el color no se nota mucho. No, es 0,5, 0,5. Ahí está. Ahora sí, vemos que se ha atenuado un poquito más el color, ya no es el mismo color. Y esto nos sirve muchas veces para armar lo que son los colores pasteles o que son colores saturados, que se llaman, en diseño se les llama así, colores saturados. Bueno, eso es más cuestión de diseño. O más conocido como colores pasteles. Entonces, si yo le pongo el 0,5, está en una opacidad del 50%, si yo quiero que tenga un 30%, le pongo el 3, un 90% le pongo 9, fíjense cómo cambia la intensidad, la atenuación del color, porque se va mucho más fuerte. Entonces, si le ponemos la A al último, lo que vamos a ver es que tenemos la posibilidad del final, al final darle la opacidad o la transparencia que nosotros queremos. Al igual que lo podemos hacer por código, también lo podemos hacer a través de color picker también, que sea, lo quiero más rojo, acá, y con esto manejamos la transparencia, y acá tenemos 100% y acá tenemos más transparente y más opaco, ¿sí? Cuando lo ponemos al 100, digamos, como que saca porque como que no tiene nada de transparencia. Bueno, entonces tenemos repasando, tenemos la posibilidad de poner los nombres de los colores predefinidos ya por CSS, son 140 palabras que podemos utilizar. Después tenemos los hexadecimal, que ya más o menos vimos cuáles son y cómo se utilizan. Los RGB, se representan el rojo, el verde y el azul, y los RGBA, que es el mismo que RGB, pero con transparencia. Después de eso tenemos el HSL y el HSLA, pero no lo vamos a ver, solamente quiero que sepan que existan. Es más que nada también, bueno, el HCL tiene lo que es el matiz, la saturación, la luminosidad, pero no lo vamos a ver, lo vamos a dejar hasta acá nomás. Sé que ya se le está haciendo una ensalada, entonces yo prefiero que como estos no son tan usados, ¿sí? Es como recién le comentaba a Yamila, depende mucho del proyecto y de con quién estés trabajando. Pero normalmente en la mayor cantidad de las veces siempre van a trabajar
Es más, este tampoco, los colores muy raros, por ahí que vean algún proyecto, siempre van a tener la referencia o los valores, mejor dicho, en hexadecimal o en RGB. Normalmente siempre trabajan así. Así que bueno. Y acá les dejo, bueno, un ejemplo de código, esto usando lo que es hexadecimal, acá lo que es RGB, RGBA, HCL y HCLA, que después una tablita resumen, tienen ya bueno, lo mismo que explicamos en la clase, un ejemplo y la descripción. Y acá una tablita con los 147 nombres que existen en CSS. Tienen el valor del nombre, el valor equivalente en hexadecimal y cómo se vería el color. ¿Sí? Si yo quiero este color, lo puedo poner así. Vamos acá al código. Ahí tiene ese color, que es el color de la letra. O lo puedo colocar en esto. Y bueno, hay que ponerle siempre el numeral adelante. Ahí está. Y es el mismo color. Bueno, ¿dudas con el tema de color? ¿No? Ya. Nada. A practicar entonces. Entonces, a practicar. Bueno, chicas. ¿Tenemos alguna actividad esta semana con respecto a CSS? eh, no sé cómo vienen ustedes con el tema de estudio. No quiero por ahí darles más tareas, siendo que tienen que estudiar para el examen. Ah, bien. Ustedes Yo ahora con díganme las tareas estoy al cómo, día. ustedes díganme si quieren que les deje algo para practicar, les dejo para que vayan viendo en paralelo a lo que van estudiando. Bueno, dale, por mí sí, si podés. Dale. Van a ver, ya se los subo. Van a tener que hacer algo que tiene pendiente también. Eh, a ver, ¿o qué les parece? No, no, lo voy a complicar el video todo. Sí, sí. Ya les subo un trabajito para que hagan con el CSS y después del examen hacemos otra evaluación. Porque estaba pensando hacerlo práctico la evaluación. ¿Cómo a ver, les doy dos opciones. Son ustedes tres las que se conectan siempre, así que lo que ustedes decidan va a ser. Voy a tomar la referencia de que ustedes también se toman el tiempo de conectarse, entonces van a tener el poder de decisión. ¿Qué les gustaría más? ¿Que el examen sea práctico? O sea, que tengan que mostrar algo, ¿o les gustaría más que el examen sea de forma teórica con múltiple choice? Porque en el caso que sea teórico, bueno, se fue. En el caso que sea teórico, lo pueden hacer con múltiple choice en la semana que viene, o si en una semana tienen cheque de tiempo de hacerlo, o si quieren hacerlo práctico, lo hacen, les doy 2 semanas y se los habilito ahora. Si das 2 semanas, puede ser práctico. Disculpa, se escucha mi perro. No, está bien. Pero bueno, no sé los demás. Fernanda, No sé, práctico, estoy en eso, viste que me faltan tareas a mí por entregarte, sí. entrego uno. Sí, igual no te da drama el tema de tareas porque salvo las evaluaciones que sí tienen comienzo y final de entrega,
Los otros trabajos prácticos que yo dejo durante la semana es más que nada porque ustedes vayan practicando el tema que vimos en clase, ¿sí? Los trabajos prácticos que yo dejo así normalmente, como los del blog, como lo que vimos, los que venís haciendo Fernanda, son más que nada, los puedes entregar hasta el finalizar el curso, ¿sí? O sea que no hay drama con eso, porque yo lo veo, es importante que los tengas. Por eso es que no tienen fecha de entrega, o sea, tienen una fecha estimativa, pero te deja entregar lo mismo por más que hayas pasado esa fecha, ¿sí? Lo que sí, si este examen es práctico, sí va a ser, bueno, van a tener 2 semanas para hacerlo, pero sí tienen que entregarlo sí o sí en tiempo y en forma. Eso sí, ya no se negocia. Y no sé si Fernanda dice que viene un poco más complicado, que sea teórico, entonces, no sé. Por mí decidí vos. Bueno, dejo la encuesta en el grupo de WhatsApp y ustedes me dicen. Bueno, Bueno, dale. Así pueden opinar todos y bueno. Em, bien, bueno, hasta acá la clase de ahora, ya terminamos. Yo sé que quizás a lo mejor se les complica un poco,